Privilegio maravilloso es hablar de Cristo. En esta tarde agradecemos al Padre por la oportunidad que nos permite de publicar sus gloriosos hechos, de hablarles a todas las mujeres de las obras admirables que Él hace. Estamos también enviando un cordial saludo en nombre de la Iglesia de Cristo, Casa de mi Padre. Que el Señor las bendiga grandemente. Aleluya. En esta tarde vamos a dar inicio al servicio de damas y en primer lugar vamos a hacer una oración, aleluya, para darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro buen Dios. Aleluya. Padre bueno que estás en los cielos, hoy nos presentamos delante de tu presencia a través de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por esa oportunidad que tú nos permites de alabarte, de bendecirte, Señor, de poder hablar de ti, Señor. Gracias porque has dejado tu palabra bendita, la cual viene a instruirnos cada día en nuestra vida espiritual. Te pedimos, Padre amoroso, que tomes tú el tiempo, Señor, que tú tomes, Señor, nuestros pensamientos, Padre bendito, y que tú, mi Dios, nos guíes a través de tu Espíritu Santo, Padre. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde vamos a entonar unas alabanzas para la gloria de nuestro Señor. Estamos agradeciendo a los hermanitos que toman la alabanza en esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Un toque de ti. Anhelo, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor.
Adoramos tu nombre, mi Señor, en esta tarde. Te bendecimos y adoramos. Nos regocijamos delante de tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Bendito es el nombre del Señor. Para Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Gloria a Jesús. Amadas hermanas, en esta tarde yo quiero compartir algo acerca del profeta Elías. Pero quiero hacerle una breve historia para que podamos entrar al punto que yo quiero que quede en su corazón. La palabra del Señor nos narra la historia del profeta Elías en el capítulo 17 y en el capítulo 18 del libro de Reyes, que usted puede leerlo. Pero dice que el profeta Elías era profeta de Dios. Y Dios llama al profeta Elías y le dice que se presente delante del rey Acab y que le lleve un mensaje, que le diga que reúna a todo el pueblo de Israel y que reúna a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías llega delante del rey Acab, le da el mensaje y él reúne a esos profetas y reúne al pueblo, dice. Cuando ya están todos reunidos, dice que el profeta Elías les dice al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo van a estar ustedes teniendo dos opiniones? Si realmente ustedes creen que Baal es el Dios verdadero, síganlo. Pero si ustedes creen que Jehová, el Dios de los ejércitos, es el Dios verdadero, pues obedézcanlo, cumplan sus mandamientos y síganlo. Pero no es bueno que ustedes estén toda la vida entre dos opiniones. Y para eso le dijo, este día se va a dar a conocer quién de los dos, si el dios Baal, que era un dios pagano, o el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos de Dios, va a ser el Dios verdadero. Y va a haber una prueba, le dijo. Vamos a presentar, los dos grupos, vamos a presentar sacrificios y vamos a orar a nuestro Dios, tanto los 450 profetas de Baal como yo, que soy el único profeta de Dios que está aquí presente. Vamos a orar y el Dios que deje descender fuego del cielo, ese va a ser el Dios verdadero. Y así lo hicieron, dice. Los 450 profetas presentaron su sacrificio, empezaron a clamar y a pedirle a su Dios que descendiera fuego del cielo, pero pasó el tiempo y pasó toda la mañana y el Dios de ellos no respondió. Mas sin embargo dice que Elías llamó después al pueblo, él dijo que se colocaran frente al holocausto y además Elías todavía dejó caer, dice, 12 tinajas de agua para humectar el altar. Y él se acerca y con una oración sencilla le dice: Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, responde para que este pueblo se dé cuenta que tú eres el Dios verdadero y que este pueblo sepa que yo soy tu siervo. Y si yo estoy haciendo todo esto es porque tú me enviaste. Responde para que este pueblo pueda volverse nuevamente a ti. Y dice que inmediatamente esa oración fue escuchada y Dios respondió a la oración de Elías.
Y ahí se dieron cuenta, el pueblo de Israel se dio cuenta cuán grande era el poder y la grandeza del Dios de Elías. Entonces dice que tomaron a los 450 profetas de Baal y los mataron. Cuando Acab, que era el rey, le cuenta esta noticia o le da esta noticia a Jezabel, que era la sacerdotisa, dice, de este rey pagano, de este dios pagano que era Baal, se da cuenta de que Elías había matado a los 450 profetas. Se enoja, dice, y le manda un mensaje amenazándolo de muerte. Y ahora sí podemos ver en primer libro de Reyes, en el capítulo 19, vamos a leer el verso 1 al verso 4. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando Acab le dijo a la reina Jezabel lo que había hecho Elías y que había dado muerte a los profetas de Baal, ella le envió este mensaje a Elías: tú mataste a mis profetas, y juro por los dioses que te daré muerte antes de la mañana de la noche, por la noche. Elías entonces huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, ciudad de Judá, y dejó ahí a su siervo. Luego se internó en el desierto, viajando todo el día, y se sentó bajo un arbusto y sintió deseos de morir. Basta, le dijo a Jehová, quítame la vida, de todos modos tengo que morir, y lo mejor sería que fuera ahora. Aleluya. Eso fue lo que nosotros leímos en estos versos. Y al leer, pues nosotros nos damos cuenta de que Jezabel, que era la sacerdotisa de este dios pagano, había mandado amenazar a Elías. Y este Elías, cuando recibió el mensaje, dice que se sintió atemorizado, se sintió con miedo, y lo que dispuso él fue salir de ahí para poder salvar su vida. Y en un momento de desesperación, Elías le dice a Dios: ya no quiero vivir, quiero morir. Y si tengo que morir, pues es mejor que ahorita me puedas matar. El profeta Elías como que le estaba dando órdenes a Dios, como que se había olvidado que Dios es el dador de la vida y que solamente Dios puede quitarle la vida a los hombres cuando Él quiere. Además, si Elías había venido a la tierra, era con un propósito específico que tenía que cumplir, como traemos nosotros también un propósito para nuestra vida. Y cuando el Señor se considera que hemos ya cumplido ese propósito, pues nos llama a su presencia. Pero todo va a depender de la voluntad que tenga Dios para nuestra vida. El ministerio del profeta Elías fue un ministerio lleno de prodigios y de milagros, porque dice la palabra que Dios lo usó de una manera especial. Lamentablemente, nosotros somos muy vulnerables a las circunstancias que nos rodean. Y eso fue lo que Elías le pasó. Él fue vulnerable a estas circunstancias. Muchas veces nosotros dejamos que los dardos del enemigo entren a nuestra mente y que tomen el control de nuestra vida. Pero nosotros debemos de saber que Elías era un hombre común y corriente, que lamentablemente él abrió puertas
Y ahí fue donde el enemigo entró y tomó el control de su vida. Elías como que se había olvidado que el Señor lo había respaldado para poder vencer a los 400 profetas de Baal. Que cuando Elías oró, dice que Dios le respondió a su oración. Esto se le había olvidado a Elías. Se le había olvidado que Dios era y será siempre poderoso. Aleluya. Lamentablemente, muchas veces las circunstancias que vienen a nuestra vida afectan nuestro estado de ánimo. Elías se había olvidado que había un pueblo que había estado presente para ver todo lo que Dios había hecho, para demostrar que Él es el único Dios poderoso. El pueblo se dio cuenta con sus ojos físicos cómo descendió fuego del cielo. Amén. En un momento de angustia, en un momento de desesperación, Elías dijo, bueno, la solución es la muerte. Pero estaba pensando equivocadamente. Porque nosotros, amadas hermanas, debemos de saber que a nuestra vida van a venir pruebas que van a afectar nuestro estado de ánimo por la misma naturaleza que nosotros tenemos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que echar mano de las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Recordemos que nuestro caminar siempre va a tener que ser por fe. En el primer libro de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 12 y 13, dice, hermanos, yo hoy digo, hermanas, no se turben ni se sorprendan cuando les toque pasar por el fuego de la prueba. Las pruebas que les espera, dice. Porque lo que va a sucederles no es nada extraño. Al contrario, dice, gócense porque al pasar por tales pruebas están ustedes participando de los padecimientos de Cristo y tendrán la inmensa alegría de compartir su gloria el día que ésta se manifieste. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar expuestas a que vengan pruebas a nuestra vida. Pero no podemos nosotros sentirnos angustiadas, sentirnos afligidas, sino todo lo contrario, dice la palabra, que tenemos que gozarnos, porque cuando nosotros pasamos por las pruebas, dice, vamos a participar de los padecimientos de Cristo. Aleluya. Elías, frente a esta situación, dijo, bueno, le había pedido a Dios que se muriera. Y dice que ya enojado Elías se coloca frente a un árbol y en ese árbol se duerme, dice. Se acuesta y se duerme. Pero Dios, que es tan grande en misericordia, amadas hermanas, que conoce nuestras necesidades, que nos ama tal como nosotros somos, aún con defectos. Él sabía la necesidad que tenía Elías y dice que le envía un ángel para que él le llevara una torta recién cocida, dice. El ángel toca a Elías, lo despierta y le dice que coma. Elías despierta, se come la torta y se vuelve a dormir.
Nuevamente el ángel lo vuelve a tocar y le dice, come, porque largo camino te resta. Y dice que Elías se come la otra torta. La palabra nos dice que estas dos tortas le sirvieron a Elías para poder caminar 40 días y 40 noches, porque Elías se levanta de ahí y se empieza a internar en el desierto, llegando, dice, hasta el monte Horeb, que era el monte de Dios. Y cuando Elías llega a este monte, ¿sabe qué hace Elías? Busca una cueva, dice, para vivir en una cueva. Usted sabe que una cueva es un lugar sucio, un lugar incómodo, un lugar que está en oscuras. ¿La cueva sirve para qué? Para que los animalitos puedan vivir. Mas sin embargo dice que Elías, como estaba molesto, como Elías estaba angustiado, dispone buscar una cueva y ahí se queda en esa cueva. ¿Sabe por qué? Porque Elías estaba con depresión. Elías estaba estresado. Usted sabe que hoy en día es muy común cuando se habla de una persona y pregunta uno y dice, fulana de tal está con depre. Hoy en día es muy común estar en depresión. Y Elías eso era lo que tenía, depresión, tenía estrés. ¿Y sabe usted qué es el estrés? Dice que son los cambios fisiológicos que ocurren cuando el organismo se enfrenta a una situación que provoca un desequilibrio. Y hoy, en el siglo XXI que estamos viviendo, esto es uno de los problemas que afectan tanto al hombre como a la mujer. Y principalmente lo afectan aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Porque cuando uno tiene a Cristo, anda, dice, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y además tiene uno una cobertura espiritual que lo protege. Sin embargo, aquel que no tiene a Cristo está sin cobertura y está expuesto a que sea presa fácil del enemigo. La palabra del Señor nos dice que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Entonces es tan importante, hermanas y amigo que quizá hoy me está escuchando, de que le pongamos, que le dediquemos el tiempo suficiente a nuestra vida espiritual, que es lo que más nos debe de importar. Amén. Pero muchas veces nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, cuando es lo más importante. Y si nosotros hoy tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, entonces nosotros tenemos que ser sabios y sabias y darle la prioridad a Cristo para que Él pueda ocupar el primer lugar en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Pero muchas veces nosotros somos cristianos y le damos el quinto lugar al Señor, le damos un cuarto lugar, y no es así, amadas hermanas, sino que tiene que ser el que ocupe el primer lugar en nuestra vida. La palabra nos dice que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y que solamente a Él vamos a servirle. Amén. Entonces, la prioridad en nuestra vida tiene que ser el Señor. Aleluya.
existen en la palabra miles de promesas que el Espíritu Santo nos motiva a que nosotros las creamos y las tomemos por fe. Porque yo les he dicho que nuestro caminar es por fe. Por eso en la Biblia mencionan muchos varones que siempre vivieron por fe. Y su vida está escrito en la palabra para que nos sirva a nosotros de qué? De ejemplo, para que nosotros podamos imitarlo. Y uno de ellos es Josué, que Josué dice que siempre atesoró la palabra del Señor. Y en una oportunidad que tenía que enfrentarse, dice, a varios reyes amorreos, el Señor le dio una promesa que la podemos encontrar en Deuteronomio 31:6. Y dice, esforzaos y cobrad ánimo. Así le decía Dios a Josué, esforzados y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Mire qué promesa tan preciosa la que Dios le dio a Josué, y no solo esta, sino le dio muchas promesas, y hay muchas promesas escritas en la palabra. Pero esa promesa no solo es para Josué, esa promesa también es para nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual. Hoy nosotros somos hijos y hijas de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí nos promete el Señor que aunque tengamos dificultades, tenemos que esforzarnos, ser valientes, porque no vamos a estar solos. Él nos ha prometido que va a estar todos los días con nosotros. Él va a estar en nuestros problemas, sí, va a estar en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en escasez económica, hasta en la pandemia que hoy estamos viviendo. Tenemos la promesa que el Señor no nos va a dejar solas, sino que Él va a permanecer con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Por eso esa es la gran diferencia de los que tienen a Cristo en su corazón y de aquellos que no lo tienen. Aleluya. Hoy nosotros, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, no vamos a permitir que entre la depresión, que entre el estrés a nuestra vida. Claro que puede llegar, pero de nosotros va a depender que nosotros tenemos que reprenderlo y echarlo fuera. Cerrar todas las puertas para que los malos pensamientos no vayan a destruir nuestra vida espiritual. Por eso el Señor dice que nosotros reprendamos todo mal pensamiento, porque Él dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Mire, esas son todas las promesas que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios. Aleluya. Entonces quiere decir que de nosotros va a depender el éxito o el fracaso de nuestra vida espiritual. En el libro de Juan, en el capítulo 11, nosotros encontramos una historia muy conocida, como es la historia de Lázaro. La palabra dice que Lázaro vivía con su hermana Marta y María en Betania. Y esta familia era muy querida por nuestro Señor Jesucristo. Los visitaba. Y cuando Él visitaba a esta familia, dice que Lázaro se salía y no le gustaba escuchar la palabra del Señor. Pero llega
un momento en que esta familia, el Señor les envía una prueba. Y dice que se enferma Lázaro. Y cuando Lázaro se enferma, Marta y María inmediatamente le envían un mensaje al Señor Jesús diciéndole: tu buen amigo Lázaro está gravemente enfermo. Y cuando el Señor Jesús lo mira, Él le comparte a sus discípulos y les dice: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para glorificar el nombre del Padre y para que yo, el Hijo de Dios, reciba la gloria a través de esta enfermedad. Pero dice que los discípulos no le entendieron. Y el Señor Jesús pasó otros días y después le dice a sus discípulos: Lázaro duerme, vamos a despertarlo. Y ellos entendieron de que Lázaro ya se había recuperado. Y ellos lo comentaron: entonces quiere decir que Lázaro ya está bien, ya se recuperó. Y el Señor Jesús les tiene que hablar claramente. Y les dice: Lázaro ha muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro no haber estado ahí. Porque hoy van a tener ustedes otra oportunidad para que crean en mí, les dice el Señor Jesús. Vamos a despertar a Lázaro. Y dice que se encaminan para la ciudad de Betania. Y cuando ellos llegan, usted quizá ya sabe toda esta historia de cómo Marta recibe al Señor Jesús, cómo se acerca el Señor Jesús a María. Pero dice la palabra que el Señor Jesús, cuando ve llorar a María, se conmueve y se turba su corazón y se le llenan sus ojos de lágrimas cuando ve llorar a María. Inmediatamente Él dice: ¿dónde lo han colocado? Llévenme en donde Él está. Y dice que se llevan al Señor Jesús y lo colocan frente a la tumba de Lázaro. Si nosotros nos recordamos, Lázaro dice que, según la costumbre de los judíos, los sepulcros en ese entonces eran cuevas. O sea que Lázaro se encontraba en una cueva. Y esas cuevas dice que eran tapadas por piedras que tenían que ser quitadas para movilizarlas por muchos hombres. Entonces quiere decir que si la persona que moría resucitaba, volvía a morir allá adentro porque no podía quitar la piedra. Entonces Lázaro estaba en una cueva. Lo mismo que le pasaba a Elías. Porque a Elías nosotros lo habíamos dejado en una cueva, porque él estaba estresado, angustiado por el problema que tenía de la amenaza de Jezabel. Y lo mismo le pasa a aquellas personas cuando tienen estrés. Esta persona se mete a una cueva imaginaria y se enfrasca en su propio problema, creyendo que no va a tener solución. El Señor Jesús, frente a la tumba de Lázaro, nos damos cuenta que Él hizo 4 pasos importantes. El primer paso que el Señor hizo, dijo Él, y esto lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 39, lo primero que dijo el Señor fue: quiten la piedra.
La piedra era uno de los primeros obstáculos que Lázaro tenía para poder salir del sepulcro, para poder salir de la cueva. Él humanamente no podía salir, aunque él hubiera resucitado, porque la piedra dice que era muy grande y tenía que ser movida por hombres. Pero aquí estaba dando la orden el Señor Jesús y estaba diciendo, quiten la piedra. Ya ese primer obstáculo ya había sido quitado para que Lázaro pudiera salir de la cueva. E inmediatamente dice que María habló y dijo, Señor, pero él ya tiene 4 días de muerto. Quiere decir que ya debe de oler horriblemente. Con estas palabras, María estaba diciendo, Señor, ¿para qué vas a quitar la piedra? ¿Para qué vas a sacar a Lázaro? Si Lázaro, aunque sea mi hermano, ya él está muerto. Y estaba bien muerto porque eran 4 días que él tenía. Pero el Señor Jesús se le queda viendo a Marta y le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y eso es lo que muchas veces, amadas hermanas, nos pasa a nosotros. Que a veces nosotros no creemos lo que el Señor nos dice. Y si realmente nosotros creemos al Señor, vamos a ver grandes cosas. Vamos a ver prodigios y vamos a ver milagros. Naturalmente que Marta actuaba de esta manera porque dice que la vida de Marta fue tan diferente a la vida de María. Cuando el Señor Jesús llegaba a visitarlo a los 3, Lázaro se salía. Marta se dedicaba afanosamente a hacer las tareas de la cocina. Y no era malo que ella atendiera al Señor Jesús. Pero dice que ella se preocupaba porque su prioridad eran los afanes de la cocina. Y a veces se le había acercado, algunas veces se le había acercado al Señor Jesús y se había quejado. Y le había dicho, Señor, ¿no te das cuenta de que María, cuando tú vienes, va inmediatamente y se coloca a tus pies para escuchar la palabra? Y yo me quedo sola trabajando. Es necesario que tú le llames la atención, que tú le digas que me ayude. Como que Marta le quería dar órdenes al Señor Jesús. Pero si nosotros miramos a estos 3 hermanos, nos damos cuenta que solo María era la mujer sabia. Por eso el Señor Jesús le dijo, ay Marta, afanada y turbada te mantienes tú. Pero María es la que ha escogido la mejor parte, esa parte que yo no se la puedo quitar. María había sido sabia y ella sí aprovechaba las visitaciones del Señor. Todo lo contrario de los otros 2 hermanos. Naturalmente, cuando vino la prueba, miramos nosotros que siempre la que contradice es Marta, porque ella no tenía esa fe bien cimentada como la que tenía María. Entonces es tan importante, hermanos, de aprovechar siempre cuando nosotros tengamos la oportunidad de escuchar palabra, no menospreciemos la palabra, sino que tratemos la manera, hermanos, de atesorarla. Aleluya. Muchas veces con las palabras que salen de nuestra boca, nosotros nos atamos, porque en la mayoría de los casos hablamos sin tener sabiduría, o a veces hablamos enojadas. Decimos nosotros, yo no sirvo para nada, yo soy inútil, yo no puedo hacer las cosas.
Por eso la palabra es tan clara y nos dice en Proverbios 10, el sabio refrena su lengua, dice, mas solo el necio dice cuanto puede, y la consecuencia va a ser de dolor y de dificultades. Porque muchas veces cuando nosotros no controlamos nuestra lengua y no tenemos sabiduría para hacerlo, decimos un montón de cosas que después nos arrepentimos. A veces nos creemos que somos inútiles, que no podemos hacer nada, que nuestra autoestima está por los suelos. Pero debemos de recordarnos que cuando nosotros venimos al Señor, Él nos hizo nuevas criaturas. Hoy somos nuevas criaturas. Y además, hermanos, la palabra nos dice que vamos a tener situaciones difíciles. Claro que vamos a tener. Porque dice la palabra que son necesarias esas situaciones. La prueba que estaba pasando esta familia no era fácil, pero las pruebas van a venir a nuestra vida para podernos enseñar algo. Y nosotros sabemos que las pruebas nos van a ayudar al crecimiento de nuestra fe. Pero para eso, hermana, tenemos nosotros, para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe crezca, tenemos que estar siempre pegadas al Señor. Tenemos que estar escudriñando la palabra, para que así cuando venga cualquier situación adversa que nos quiera hacer daño, podamos nosotros reprenderla. ¿Por qué? Porque estamos arraigadas, estamos pegadas a nuestro Señor. El Señor nos habla de tantas cosas en su palabra. La palabra del Señor es inagotable. Y por eso el Señor tiene tanta paciencia para enseñarnos, para que podamos entender de una manera o de otra manera. Aquí en el libro de Juan, en el capítulo 15, el Señor habla acerca de la vid y el pámpano. Y nos dice que Cristo es la vid verdadera y que nosotros somos el pámpano. Pero nosotros como pámpanos tenemos que dar fruto. Si nosotros no estamos pegadas a Cristo, si el pámpano no está pegada, succionando de la savia de la vid verdadera, no va a dar fruto. Y cuando nadie da fruto, ¿qué? Es cortado, dice. Pero si nosotros estamos pegados a la palabra y vamos a dar frutos, vamos a ser podados, no cortados, sino podados. ¿Para qué? Para que podamos dar más fruto. Entonces, ¿de quién va a depender que tengamos fruto? De nosotros. Si nosotros nos apegamos a la palabra, si nosotros nos apegamos siempre al Señor. El Señor nos dice y nos pone ese ejemplo también tan precioso de las águilas. Y dice que cuando la águila se siente ya cansada, se siente vieja, ¿qué hace un águila? Dice que se quita su pico, porque a su pico ya no le sirve. Se quita su pico en contra de la roca. Se quita sus garras y también dice que ella se quita su plumaje por medio de la roca. Naturalmente que si nosotros le preguntamos al águila si no le duele este proceso, ella va a decir que sí. Pero ella sabe que es necesario que pueda pasar este proceso para que después le salga un nuevo plumaje, le salga un nuevo pico y tenga unas nuevas garras. Y así vuelva esta ave a emprender su vuelo. Porque usted sabe que un águila es impresionante ver el vuelo de un águila. Entonces, si ella, que es animal, entiende los procesos, ¿por qué nosotros no vamos a entender que tenemos que ser pasados
por procesos. ¿Para qué? Para que nuestra vida espiritual crezca. Y así, si nosotros, nuestra vida espiritual siempre está pegada a nuestro Señor, pegada a la palabra, no vamos a permitir que entre el estrés, que entre la depresión a nuestra vida. Y no hacer o imitar el ejemplo de Elías, que Elías se encontrara en la cueva. Y dice la palabra que el Señor se acerca y le dice a Elías, y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el verso 9 y 10, y le dice, ¿qué haces aquí, Elías, metido en la cueva? Y miren lo que Elías le contesta al Señor. Decimos que es Primera de Reyes 19, 9 y 10, donde vivió en una cueva. Pero Jehová le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él contestó, he trabajado celosamente por ti, Dios de los cielos, pero el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo, ha derribado tus altares, ha dado muerte a tus profetas, y solo yo he quedado, y ahora están tratando de matarme. Como que Elías lo que estaba haciendo era quejarse de todos sus acontecimientos. Y ahí sí tenía miedo de morir. Y días anteriores le había dicho a Dios que lo matara. Esa es la condición del hombre. Que hoy decimos una cosa y el otro día decimos otra cosa. Y aquí vemos como que Elías se estaba quejando. Cuando Elías dice que se presentaba como profeta de Dios, tenía una frase célebre que él decía, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esa era la frase célebre de Elías. Pero el Señor le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Sal de ahí y ponte delante de mi presencia. Eso quiere decir que Elías no estaba delante de la presencia del Señor, que se estaba escondiendo de la presencia de Dios. Y muchas veces eso es lo que pasa, nos pasa a nosotros. Cuando tenemos una prueba, tenemos una circunstancia negativa que viene a nuestra vida, nos escondemos de la presencia de Dios. Y es ahí cuando más debemos nosotros de buscar la presencia de nuestro Dios. Y le dice Dios a Elías, sal y ponte delante de mi presencia. Pero ¿qué hizo Elías? Quedarse todavía metido en la cueva. Y dice que Dios le envía un viento fuerte. Elías sintió el viento y se quedó adentro de la cueva. Entonces dice que le envía un terremoto. Sí, Elías sintió el terremoto y se quedó dentro de la cueva. Y luego le envía fuego y se dio cuenta Elías y se quedó dentro de la cueva. Dice la palabra que la presencia de Dios no estaba ni en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni estaba, dice, en el fuego. Pero le envió un susurro apacible y suave. Y cuando Elías oyó ese susurro, dice que inmediatamente se tapó la cara y salió corriendo de la cueva. Hermanas, ¿quién puede resistir a la presencia del Señor? Porque cuando el Señor nos envía su presencia, nos quebranta nuestro espíritu y no podemos resistir a su presencia. Principalmente cuando nosotros hemos tenido esa experiencia maravillosa de sentir la presencia del Señor, no podemos resistirla.
Pero cuando sí estamos atribulados, cuando estamos nosotros angustiados, no queremos sentir la presencia del Señor, no queremos buscar al Señor, no queremos servirle, no queremos congregarnos. Y aún estando uno fuera de la presencia de Dios, muchas veces uno se siente muy importante, creyendo que uno es lo único que puede servir, como creyó el profeta Elías. Elías le dijo: Señor, solamente yo he quedado como tu profeta y ahora quieren matarme. Como que Elías se sentía muy importante porque solo él era el único, él creía que era el único. Mas sin embargo el Señor le dijo: Elías, hay 7,000 que no han adorado a Baal, ni se han arrodillado delante de él. Pero hoy no nos dice el Señor que hay 7,000 detrás de cada uno de nosotros. Hay miles y miles y miles. Lo importante, amadas hermanas, que yo quiero decirle en esta tarde, el servir al Señor es un privilegio. El servir al Señor no es cargoso. Muchas veces nos dan privilegios para que prediquemos y nos negamos, para que dirijamos y nos negamos. Cuando servirle al Señor es el privilegio más grande que nosotros tenemos. A mí me ha costado predicar, me cuesta predicar, amadas hermanas, pero yo lo hago con todo mi corazón. Porque es el único medio que yo puedo agradecerle a mi Señor por todas sus misericordias y sus bondades que yo he recibido. Quizá me cuesta ir a evangelizar porque me encuentro en una silla de ruedas, pero tengo una lengua para poder declarar, para poder publicar la grandeza de este Dios maravilloso, que hoy me honra el poder predicar. Entonces yo quiero motivarlas, amadas hermanas, que le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Naturalmente que para poder servirle al Señor necesitamos sacar o quitar todos los obstáculos que haya en nuestra vida, como son los celos, las contiendas, el enojo, la envidia, la ingratitud, los pleitos, la soberbia. Todo eso son obstáculos que no van a permitir que nuestra vida espiritual alcance la plenitud que el Señor quiere. Cuando nosotros estamos con alguna enfermedad o pasando una situación económica, inmediatamente nosotros reprendemos. ¿Y por qué no reprendemos? Los celos, las contiendas, la ingratitud, la soberbia, que muchas veces todavía están afectando nuestra vida. Yo la otra vez leía un pensamiento que decía que la ingratitud, la envidia y la soberbia son 3 perros peligrosos que cuando muerden dejan heridas profundas. Es necesario que todos los estorbos que afectan nuestra vida espiritual los saquemos. ¿Para qué? Para poderle servir al Señor tal como Él quiere, porque el servir es un privilegio. Aleluya. Paso número 2. El Señor ve al cielo y ora, dice. Fue el segundo paso que el Señor Jesús hizo. La oración es el medio
o el arma de combate que tiene el Hijo y la hija de Dios. Y el Señor Jesús, mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra, le enseñó a los discípulos a orar. Y nos ha enseñado a nosotros también. Y si Él oró siendo el Hijo de Dios, ¿por qué nosotros no vamos a orar? Y el Señor decía, cuando estaba viendo al cielo y frente a la tumba de Lázaro, Padre, gracias por escucharme, pero lo digo para los que están a mi alrededor puedan creer que tú me enviaste. Mire, qué triste que aún sus discípulos del Señor no creían en Él, porque otro de los obstáculos grandes que nosotros tenemos hoy en día es la incredulidad. Los discípulos caminaron con el Señor, vivieron, durmieron, estuvieron 3 años y medio y no creían en el Señor. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, ellos dijeron, aquí todo se terminó. Se habían olvidado que el Señor les había dicho que al tercer día Él iba a resucitar. Y también eso es lo que pasa en nuestra vida. Hoy, como nos hemos acomodado, porque hemos estado encerrados por la pandemia, como que se nos están olvidando las promesas del Señor. Como que hoy nos estamos acomodando y no estamos alimentándonos diariamente leyendo la palabra. Y debemos de saber que la palabra es nuestro alimento fundamental para podernos convertir en los hijos maduros que Dios quiere. Porque a través de la palabra nosotros vamos a alcanzar la madurez. Recordemos que el Señor no viene por una iglesia inmadura, sino viene por una iglesia madura. Y cuando nosotros alcancemos la madurez, vamos a alcanzar 4 puntos importantes. Primero, vamos a dejar de ser niños fluctuantes, que nos lleven de un lado para otro. Segundo, vamos a seguir la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Tercero, vamos a hablar siempre de la verdad. Quiere decir que cuando nosotros vayamos a platicar, ¿de qué vamos a hablar? De nuestro Señor, que es la verdad. Vamos a seguir siempre la verdad. No vamos a estar de iglesias en iglesias probando de un lado para otro. Y vamos, dice, y aplicaremos la verdad en nuestro trato con los demás, en nuestro diario vivir. ¿Qué es ahí lo fundamental? Nuestro testimonio. Si nosotros hemos conocido al Señor, vamos a dar buen testimonio, hermano. Entonces eso fue el paso número 2, la oración. El paso número 3, Lázaro, dijo él, ven fuera. Fue el paso número 3 que el Señor dijo frente a la tumba de Lázaro. Cuando Lázaro salió, ¿cómo salió? Salió atado de pies y de manos, dice, y su rostro envuelto en un sudario. Aleluya. Cuando una persona está estresada, ¿cómo se siente? Atada. Piensa que la vida ya no tiene importancia, que su problema no tiene solución, y la solución que ellos piensan es suicidarse, cuando están completamente equivocados. Si nosotros creemos en la palabra y principalmente en lo que dice Efesios 4:21, que dice, si de veras ustedes han escuchado la voz del Señor y han aprendido de Él las verdades sobre sí mismos, arrojen de ustedes su vieja naturaleza. Si realmente nosotros hemos escuchado la voz del Señor, vamos a arrojar de nosotros todo lo que nos estorba. Amén. Y el paso número 4, el Señor dijo,
desátenlo y déjenlo ir. ¿Cómo se sentiría Lázaro de haber sido libre de las amarras? Imagínense, a Lázaro volvió nuevamente a la vida. Tuvo el privilegio de respirar, de darse cuenta que ya no estaba muerto, sino que estaba vivo. Se había operado en él un verdadero convertimiento, porque él había resucitado. Y entonces ahora él se había dado cuenta de que el Señor era su verdadera razón de existir. Porque dice la palabra que desde ese momento Lázaro ya no se separó del Señor. Aquel Lázaro que se escondía cuando él llegaba, hoy era el primero que estaba al lado del Señor Jesús, porque él se convirtió en el guardaespaldas del Señor. Dice que los religiosos querían matar al Señor Jesús, pero ya después no solamente era a Jesús, sino también era Lázaro, porque Lázaro era el testimonio del poder y de la grandeza de ese Dios vivo que hoy nosotros hablamos de él y proclamamos y decimos que él ha sido grande en nuestra vida. Aleluya. Elías quedó libre y sale de la cueva, y ahí es donde inicia su verdadero ministerio apostólico, lleno de prodigios y de milagros, al extremo, hermanos, de que Elías no vio muerte, sino fue arrebatado, dice, en un carro de fuego y de caballos de fuego, que él representa el rapto de la iglesia. Aleluya. Y aquella persona que está estresada, si realmente cree en el Señor y cree en esta bendita palabra y en estas promesas que están escritas, todas esas promesas se van a hacer realidad en su vida. La palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. El Señor nos ha llamado a libertad. El Señor nos ha llamado a que nosotros podamos abrir nuestra boca, confesar lo que realmente Él es en nuestra vida. El Señor no quiere que nosotros tengamos ataduras. Espero, amadas hermanas y personas que quizá van a escuchar esta reflexión, que les sirva para que usted pueda meditar. Cualquier problema tiene solución, y aún la muerte tiene solución. Si usted cree en ese Cristo maravilloso, solo va a ser una pasadita de la vida a otra vida mejor que esta que estamos nosotros hoy disfrutando. Que el Señor les bendiga, y vamos en esta tarde a darle gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos permite y el poder compartir su palabra bendita. Aleluya, que es la que nos motiva a seguir adelante. Aleluya. Padre bueno que estás en los cielos, aquí estamos para darte la gloria, la honra, la alabanza, para agradecerte, mi buen Jesús, todo lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias porque tú has sido bueno. Te pedimos, mi Dios, que tu misericordia sea extendida por todas las familias de la congregación Casa de mi Padre, por aquellas hermanas de otras congregaciones que creen en ti, Señor. Ayúdanos a que cada día busquemos más la santidad, que nos podamos consagrar cada día más a ti, Señor. Que a través de esta comodidad que estamos ahorita en nuestra casa, que no nos olvidemos, Señor, que tu venida está cerca, que hoy más que nunca debemos buscar más tu rostro, tener más relación contigo, escudriñar más tu palabra bendita, Señor, que nos preparemos, mi Dios, para tu venida. Muchas gracias por la oportunidad que nos has permitido y
porque tú siempre has sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.